New Horizons Radio. Muy buenos días, amigos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta versión de viernes, y les contamos de qué se habla alrededor del mundo, y nosotros obviamente siempre prestando la atención a los temas educativos. Les contaremos sobre las 6 cosas que debe tomar en cuenta América Latina para mejorar la educación según la directora de la UNESCO. Son 6 nada más cosas que hay En que este hacer. caso plantea 6 puntos específicos. Bueno, si con 6 lo resolvemos. Las niñas en Afganistán, tras el regreso del Talibán al poder, dicen que no poder estudiar es como una pena de muerte. Qué abuso. Muy Dios dramático. Señores, 17 dominicanos habrían sido identificados hasta la tarde de ayer en el accidente ocurrido en México. Fallecidos todos. No todos están fallecidos. Y creo que eran todos de Baní, ¿no eran? Eran de la región sur, básicamente. Sí. Ex ministra de la Juventud. Ay, mírala aquí. La Kingsberly Taveras. ¿Preguntábamos por ella? Sí. Trabaja en la creación de un centro de pensamiento para empoderar a la mujer dominicana. Pero que no vaya Nuria a entrevistar. Señor, ya ustedes saben. Sobre esto y mucho más les vamos a contar luego de esta pausa. No se mueva. Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neón 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Bueno, como siempre, agradeciendo a los que están con nosotros a través de todas las plataformas que ponemos al servicio de este contacto en la voz alternativa de la comunidad educativa en el país, y desde cualquier parte del mundo a través de los enlaces digitales en nuestro canal de YouTube. Agradeciendo siempre a los que ya formalmente forman parte de esta comunidad, y a los que nos visitan, pues siempre animándoles a que se suscriban, a que activen las notificaciones, a que nos permitan conocer su opinión y nos retroalimenten, ¿no?, del trabajo que diariamente hacemos por esta plataforma en el debate de las ideas que siempre se ponen de manifiesto. Soy Ana Bencosme y acompañada en este viernes por el señor Faunly Garriga. Good morning, DR. Ay, Ana. ¿Viernes? Hoy es viernes. Sanito lo sabe. Ay, Dios mío. Ya tú sabes lo que vamos a tener en el día de hoy. ¿Cómo vamos a despedir este año 2021? Antes de la Nochebuena. En la víspera de la semana de Navidad. En la víspera de la semana de Navidad. No ha importado lo que ha caído el precio del petróleo para que Sanito nos dé sopa y seco como a él le gusta. Vamos a ver qué ocurre en el día de hoy, Prepárate, si en efecto. Prepárate. Porque para abajo no es. O aumenta o se queda igual. Ay, no. Y el gasoil es el que más le gusta a él. Parece que él tiene algo en contra del gasoil. Señor, y Sí. con toda esta congestión. Porque los tractores no usan gasoil ni los camiones. Y los tractores en la producción y la construcción y todo. Y además de eso, en el colapso del Gran Santo Domingo. Con todo el congestionamiento que durante este mes hemos visto, o sea que se ha consumido una poca, dicen en Moca, una poca de gasolina, señores. Tú sabes que no hemos conversado sobre, hace varias semanas, diría yo prácticamente, que el COVID lo hemos dejado de lado. Sí. Ha sido un tema que, bueno, no es... Quisiéramos no pensar en él. Realmente acá, por ejemplo... Y en el país, exacto, por las cosas como se han venido manifestando aquí, acá en Santo Domingo, en sí, la República Dominicana. Aquí en el colegio hace más de un mes que no tenemos un caso positivo. O sea que ni de niño, ni de un familiar, ni de un personal. O sea, la cosa ha variado y bajado mucho. Sin embargo, en Estados Unidos, en la hermana República de Puerto Rico, ayer se anunció que la Liga de Béisbol de Puerto Rico estaba deteniéndose porque por el tema del COVID. La NBA al día de ayer tenía más de 60 jugadores en protocolo de COVID. Algunas personas se lo achacan al exceso de testeo que ahora tienen, porque antes, siempre y cuando tú estuvieses vacunado, no tenían que testearte.
salvo que tú mostraras síntomas. Ahora están haciéndole la prueba a todo el mundo y ya hay más de 60 jugadores en protocolo de COVID, y tiene a varios equipos muy afectados. Y vemos que, por ejemplo, las ciudades como Nueva York y otras demarcaciones en Estados Unidos están en una situación bien complicada con el tema del COVID. Entonces uno dice, ven acá, ¿cuál es la magia? O sea, ¿por qué eso? O sea, Inglaterra, por ejemplo, tiene una situación ahora mismo que se está hablando de trancar de nuevo el país y de no celebrar la Nochebuena y Año Nuevo, y Alemania también, lo propio. Alemania tenía una situación hace una semana de números históricos de fallecimientos y de contagios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿dónde que está el secreto? Yo te puedo decir que aquí la clase médica por lo menos está tratando el COVID con medicamentos que el resto del mundo no hace. No lo está haciendo, lo comentábamos cuando se habló de la tercera dosis, el informe que dieron de la tercera dosis, de que en efecto se había tomado una decisión sabia luego de que la OMS presentara un informe favorable a las medidas que tomó el gobierno dominicano. Dijimos en aquel momento una medida arriesgada, pero que apostaron y ganaron cuando decidieron inocular con una tercera dosis contra el COVID a la población dominicana, y se logró de forma positiva. En este caso, pudiéramos decir, mira, la positividad sigue bajando porque la gente se ha estado haciendo menos pruebas, que es parte de lo que hablábamos siempre, de que la cantidad de pruebas impactaba de manera directa en estos resultados. Sin embargo, se mantienen las pruebas procesadas sobre 4,000, sobre 5,000, y de igual manera los casos positivos siguen reduciéndose. Y con respecto a estas medidas, señor Garrido, quizás que se pudiera esperar medidas extremas, sobre todo para las fiestas de fin de año, Salud Pública se manifestó al respecto y dijo que aunque están en expectativa de lo que suceda con la nueva variante del COVID, el Omicron, en este caso ellos estarían todavía esperando esto porque no se ha comprobado que en la República Dominicana tengamos casos positivos de esta variante, pero que de llegar la estarían combatiendo con el mismo protocolo que se ha agotado hasta ahora. Recordando que para este fin de año el gobierno no ha tomado medidas extremas ni de cierre ni de toques de queda. Al contrario, aumentaron 2 horas a la venta de bebida alcohólica, que tradicionalmente se da esta gracia, ¿no? Para altas horas de la madrugada regularmente por el periodo navideño. Bueno, realmente, vuelvo y repito, estamos hablando de un poquito del tema del COVID por la incidencia que tiene en nuestra comunidad fuera de República Dominicana. O sea, la comunidad New Horizons, la comunidad dominicana fuera de República Dominicana, está actualmente padeciendo y sintiendo en muchos países el embate todavía de la enfermedad en esta nueva variante, una variante que yo necesito que alguien me explique por qué le pusieron ese nombre, porque es un nombre como que no guarda relación con lo anterior. Anteriormente íbamos con el alfabeto griego más o menos caminando, y ahora de repente estamos en Transformers, en yo no sé, Robocop. O sea, que ¿cuál es el tema? Bueno, y los números, señor Garrido, siguen estando muy positivos. Por ejemplo, la positividad en la República Dominicana del día de hoy, del informe que presenta Salud Pública el día de hoy, está en un 2.11. Y la promediada de las últimas 4 semanas está en 5.12. O sea que los números son impresionantes. Es un caso de estudio, definitivamente. Sí, pero atiende lo que tú estás diciendo. Todavía, la positividad de las últimas 4 semanas está por encima de 5. Uh-huh. Y el Ministerio de Educación nos dijo a nosotros que no podíamos abrir hasta que tuvieran 5. Pero acuérdese que iba a haber un superbrote también en noviembre. Que si bien el 23 de octubre. Sí, de octubre. Que si bien hubo una cuarta ola. El 13 de octubre íbamos a tener que estar todo cerrado. Claro. Si bien hubo una cuarta ola en noviembre, tampoco fue exagerada. Guarda. Que nos teníamos que trancar todito. Pero algo muy bien se ha estado haciendo, aunque... O sea, todavía, fíjate, con una positividad de un 2%, fíjate cómo está la República Dominicana abierta por las 4 esquinas. En teoría, de acuerdo a lo que el Gabinete de Salud y el Ministerio de Educación definió a principios de este año, calendario,
los colegios privados, las universidades y todo el mundo tendría que estar cerrado todavía. ¿Por qué no estamos por debajo de 5? Que era la positividad que ellos querían. ¿Tú te recuerdas? Sí, Y definitivamente. de hecho, todavía aquí en República Dominicana, eso yo no lo entiendo, qué es lo que pretenden y por qué lo están haciendo, pero aquí todavía hay muchas universidades que en línea que están En dando la línea. clase. Y de hecho, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sus docentes, sus alumnos, habrían estado presentando como evidencia el hecho de que había una baja importante en la deserción, en el rendimiento, porque los alumnos universitarios de la Universidad del Estado no tenían cómo tener acceso a las plataformas digitales, porque son gente, señora, hay que saber que si bien hay posibilidad de gente que activamente en el espacio laboral para poder tener un aparato tecnológico, hay mucha gente que va a la UAS a puro pulmón, que no puede. Y es que no, yo he conversado con muchos profesores universitarios porque ya yo no doy clase en la universidad, que te dicen que dando la clase en línea no se sienten cómodos, o sea, que tú no sientes que tú estás realmente enseñándole al alumno. O sea, hay cosas que tú puedes hacer en línea que, funcionan una vez, 2 veces, pero mantener un grupo de 30, 40 jóvenes motivados y queriendo darle seguimiento a lo que tú estás diciendo, todo a través de una pantalla, eso es muy complicado. Y no hay la cultura, no existe la justificación. O sea, en enero yo asumo que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología va a obligar a que las clases sean presenciales ya en las universidades, porque esto no puede ser. Esto no tiene sentido. O por lo menos sean programas electivos. No, exactamente. La virtualidad tiene que ser lo mínimo. Claro. Tiene que ser lo mínimo, sobre todo para que los muchachos aprendan. En los cursos básicos, en el pregrado, o sea, las clases tienen que ser presenciales. Ya si tú me quieres dar una maestría y algunas clases dentro de la maestría, pero eso no puede ser, así no funciona. Y todavía no cumplimos con el mandato, porque todavía no estamos en 5%. Así es, pero son cosas que definitivamente Yo nos creo van mostrando, haciéndonos aprender en el proceso también. No todo es blanco y negro, hay zonas grises importantes de observar. Y mira, no para interrumpir el listado de noticias tal y como lo tenemos, pero porque son relevantes y tenemos que hablar de ellas, pero combinándolo con esto y para este tema, yo leí ayer un artículo que decía que Bali, por ejemplo, la ciudad de Bali en Indonesia, que es una ciudad muy famosa por el tema del turismo, abrió sus fronteras al turismo. Tú no vas a creer lo que yo te voy a decir. Tú no te imaginas el número que yo te voy a decir. Cuéntame. Abrió su frontera al turismo hace 6 meses y ha recibido 75 turistas. 75 turistas después que abrió al turismo. Pero, ¿cómo así? Así mismo. Los factores que inciden en esa... Lo que el presidente le bajó del pasaje debe de ayudar y dárselo para que vayan a Bali. Porque aquello, mira, el turismo se murió. Y eso es una ciudad que yo estoy loco por conocerla, precisamente por eso. Por lo turística que es. No tiene turismo ahora mismo. O sea, aquí yo creo que debemos hacer una campaña para a partir de enero, como enero es un mes complicado, y es un mes que no se va a trabajar en este país porque no tiene una sola semana de trabajo, nosotros debemos hacer una campaña para que venga el turismo exploratorio, sí, de tratamiento de COVID. Debemos de traer alemanes, italianos, franceses, americanos, que vengan acá a República Dominicana para que se enteren de cómo es que se trabaja para COVID, con Brugal y con, ¿tú entiendes? Con presidente. Y valgan las cuñas. Sí, claro, y con un poco, yo no sé si será es el yodo de la isla. Yo no sé, o sea, yo no sé cómo decírtelo, porque para colmo, estamos abiertos, nosotros no tenemos ninguna restricción. Sí. Mi hija venía para acá de Estados Unidos y me dice, papi, pero tú buscas en el website y te dice, that country has no restrictions for travel. No hay nada que hacer. Y ahora mismo para viajar a Estados Unidos ya ni siquiera son 72 horas, tiene que ser 24 horas para regresar. Sí. El examen de COVID. Y mostrando la tarjeta de vacunación.
Las dos cosas. Tiene que mostrar un COVID negativo y Sobre la gente de todo vacunación. después de las nuevas variantes, de la nueva variante. Y aquí no hay pánico, aquí podemos estar tranquilos. Y llegan todos los extranjeros con su COVID debajo del brazo, ¿verdad? Incubando su COVID, tranquilo. Y como que no sé, aquí todos los tratamientos que nosotros utilizamos garantizan una efectividad plena. Así mismo es, sin duda algo hemos estado haciendo bien, con intención o sin intención, aún haya sido inventando, como dijo el candidato aquí. Ay, Aún haya sido la prueba, el error, pero el candidato sin duda, de la línea aérea. Pero sin duda algo se ha estado haciendo muy bien y habla muy bien también de nuestros especialistas en el área de la salud. Han apostado en el área de la neumología, de la infectología, los internistas también que han tenido que tratar, y hablando de especialidades, ¿no? Porque al final el COVID ha puesto a prueba a todos los especialistas de la salud, porque incluso las comorbilidades han presentado escenarios muy disímiles, porque dependiendo de cómo encuentre el paciente, pues ese es el gran reto al tratar el COVID, que no es tiene un comportamiento errático en cierta forma. Temas de los coágulos que atacaban, por ejemplo, el que tenía situaciones de circulación, de artritis, pacientes cardíacos, pero si era con temas de alergia, pues entonces los sistemas respiratorios eran los principales afectados. O sea que el comportamiento no es regular, entonces también hay aplaudir a todos los especialistas del área de la salud que sin duda se han fajado muy, muy bien en la República Dominicana para que los números del día de hoy pues no tengan a nosotros en el susto y en la crisis, ¿no? Bueno, háblame de qué tiene que hacer Latinoamérica para mejorar la calidad educativa. Vamos a hacer un pequeño corte y luego de esta pausa pues entonces le cuento de qué va todo esto, porque sin duda incluso a República Dominicana nos mandan un mensaje bastante directo. Regresamos en breve. New Horizons Radio. New Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shopatnewhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. ¿Para qué complicarse la vida? Si en pocas vueltas resuelves un almuerzo delicioso y te sobra tiempo para compartir con quien importa. Es más sencillo sacar una sonrisa si conoces los trucos para sorprenderlos y gozar esas miradas que hacen que todo valga la pena. Si será tu primera vez en la cocina, ¿por qué no atreverte a hacer algo que te emocione? Si estás por dar una gran noticia, es más fácil hacerlo con una rica comida. Porque lo mejor de los momentos fáciles es que los disfrutas con quienes amas. Hagámoslo fácil. Milano. New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros y como anunciábamos antes de la pausa, pues hemos estado conversando en las últimas semanas respecto al informe que dio a conocer la UNESCO y en el que detallaba, ¿no?, cuál era la condición de las escuelas en la región, sobre todo en las evaluaciones que aplicaron en tercer y sexto grado de primaria y en el que obviamente hacía un enfoque principal en lectura y matemáticas. En este informe, obviamente, la región en sentido general, pues presentaba que el 40% de los niños de tercer grado y el 60% de los niños de sexto grado no alcanzaba las competencias mínimas en estos dos áreas del conocimiento, la lengua y las matemáticas de manera fundamental. Y a esto se refería Claudia Uribe, quien es la directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, en una entrevista
entrevista que le ofrecía a la BBC Mundo. Y en esta entrevista, Claudia daba unas declaraciones definitivamente importantísimas y que nosotros de manera oportuna pues vemos también enlazada con parte de los comentarios que hacíamos ayer aquí en este espacio. Dentro de las cosas que señalaba la directora de la Oficina Regional de la UNESCO, hablaba de, primero, que hay 3 países que que han presentado avance con respecto a la evaluación de 2013, entre ellos, nosotros lo habíamos mencionado, está República Dominicana junto a Brasil y a Perú, pero dentro de esos datos, los marcados avances más importantes mostrados fueron para Brasil y para Perú de manera específica. Estos resultados, recordamos, son resultados previos a la pandemia, por tanto todavía lo que sucedió 2020 y lo que continúa sucediendo en el 2021, vaticina Claudia, pudiera presentar resultados mucho más alarmantes, mucho más graves y que hablarían de toda una generación que no podría desarrollar de manera plena todo su potencial académico. Y justamente hace ciertas recomendaciones que para América Latina y el Caribe son importantísimas observar para empujar el sistema educativo, tanto público como privado, para poder quizás nivelarse con otros países que definitivamente nos llevan la milla cuando hablamos de educación. Entonces, en este caso, ella habla de que en primerísimo lugar, dentro de las cosas que tenemos que estar observando es la compensación de la desigualdad, que es la gran cuenta pendiente, incluso a lo interno de los propios países, porque en estas evaluaciones, dice ella, que hay diferencias de puntaje, ¿no?, en las evaluaciones de estos alumnos dentro de cada país, y llega a ser más del doble cuando se habla incluso de brechas entre naciones. O sea, si se comparan, supongamos, Brasil y República Dominicana, pudiese ser la diferencia menor a la que se señala de Santo Domingo a Pedernales, por ejemplo. Entonces, habla de esa desigualdad no solo en la región, sino en la programación, en la inversión, en el seguimiento educativo al interno de un propio país, que definitivamente evidencia que las escuelas no están cumpliendo con el rol de igualar las oportunidades para los niños de una nación. En segundo lugar, habla de la formación de los profesores y la correcta selección de las personas que vamos a formar para que sean formadores. Ella habla de manera específica de que el tema docente es un tema que tiene muchísimas dimensiones y que empieza desde quién atraes tú a la docencia, a quién estamos nosotros convocando a las escuelas de formación superior. Dice que en la región, sobre todo en las 2 o en las 3 décadas últimas, la profesión del docente sufrió una baja, un desprestigio importante, y que cada vez es más difícil atraer a personas de valía y de buenos niveles de formación para que se enrolen en el proceso de ser docentes. Habla de las escuelas de padres, de ayudar a los padres a que puedan dar el seguimiento dentro de los hogares, ya que en el contexto familiar es donde se desarrolla principalmente el lenguaje, la actitud o disposición de los alumnos para aprender, dependiendo del acompañamiento que se le dé en los hogares a los chicos, y obviamente el crecimiento en sentido general de este ser en formación. Habla del preescolar vital, porque una de las cosas que se evidenció es que los niños que fueron a preescolar previamente, pues obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones cuando se les compara con los niños que no tuvieron la oportunidad de estar en una educación preescolar antes de ingresar a la primaria. Y finalmente, dentro de las cosas que se puedan aquí destacar de manera importante, en el que decíamos al principio que mandaban un mensaje importante a la República Dominicana, es el saber en qué invertir. En la presentación de ese informe de la UNESCO tuvo oportunidad de hablar el ministro de Educación de la República Dominicana, el señor Roberto Fulcar, y allí presentaba con orgullo, ¿verdad?, lo que logró la República Dominicana en un proceso de movilización, que fue la designación del 4% para la educación en 2012, y el ministro pues lo veía y lo planteaba allí
como un logro de la sociedad dominicana, como en efecto lo fue. Y a esto es que le responde la señora Uribe cuando aclara que la inversión por sí sola no es una solución para el tema educativo, porque estamos viendo que si bien avanzamos un poco mirándonos contra nosotros mismos en 2013, a la fecha en 2019 la República Dominicana sigue estando en el último punto de ese informe en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, espérate. Tráiganmele agua, corran. Bueno, Dios mío, cuánta cosa. Esto, en definitiva, invertimos menos que la mayor parte de los países, invertimos menos que los países con los que realmente y genuinamente aspiramos a competir, porque uno no puede decir, bueno, invertimos más que Guatemala. Ajá, y entonces, pero no es con Guatemala que vamos a competir. Y hasta ahí tenemos problemas, porque Guatemala es productor, por ejemplo, farmacéutico mucho más que nosotros. Contradictorio, pero es así. Y definitivamente Guatemala y Centroamérica en general, en el tema del DERECAFTA, han salido beneficiados frente a República Dominicana más que nosotros. O sea, ellos han generado comercio hacia República Dominicana más que el que nosotros hemos generado. La apertura de un laboratorio reciente acá en el parque cibernético de Guatemala, justamente. No, aquí hay mucho inversión guatemalteca. Molino Moderno es de guatemalteco, por ejemplo. Entonces, en definitiva, ellos han tenido más vocación competitiva, si se quiere, relativa que nosotros. Pero bien, estamos invirtiendo poco. Y para colmo estamos invirtiendo mal, que es el punto fundamental. Y cuando el ministro de Educación trata de decir que qué bueno que estamos invirtiendo, la misma señora Bonet. No, Uribe. Claudia Uribe. Dice, no estamos invirtiendo suficiente y no estamos invirtiendo bien. Entonces, cada vez que nos medimos frente a otras naciones en el tema de educación, sacamos un pobre resultado. Y nosotros tenemos que insistentemente hablar de eso. A ese punto que ella trata de la desigualdad entre ciudades y entre regiones, yo creo que es uno de los puntos más fundamentales. Y yo pasé muchos años en el Consejo Nacional de Educación tratando de hacer de que esas autoridades allí, que fueron desfilando varias, entendieran la importancia de la educación hacia el interior del país. Uno de los grandes secretos de los países desarrollados es ese. O sea, si tú vives en España, en Andalucía es una de las regiones más pobres de España. Galicia es otra de las regiones pobres de España, frente digamos, a Madrid o a Asturias. Sin embargo, sus niveles educativos son relativamente similares. Tú te vas a la campiña alemana y la campiña alemana, la educación es de primer mundo. Y tú puedes vivir en Frankfurt o en Hamburg o en München y tú vas a recibir una educación muy similar a ciudades mucho más pequeñas o a pueblillos pequeños a lo largo y al interior del país. De hecho, es tanto así que Alemania no tiene una sola ciudad de más de 5 millones de habitantes, porque la gente no vive en las grandes ciudades, porque no tiene necesidad de vivir en las grandes ciudades. Hay otros países que no son así, como París, como Francia. O sea, Francia es un paradigma en ese sentido. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, el menos del 8% de la población norteamericana vive en las zonas rurales. O sea, y vive de la agricultura y del campo, del trabajo agrícola. Menos del 8% de la población. Pero los propios Estados Unidos, que son una nación de 330 millones de habitantes, no tiene 5 ciudades de más de 10 millones de habitantes. No existen. La gente vive en suburbia, en pequeños condados, en pequeñas ciudades. Y en esas pequeñas ciudades tú recibes la misma calidad de educación que si tú vivieses en Nueva York, en Los Ángeles, San Francisco o Miami. Y enfocada al área económica y social de la región. Correcto. O de la localidad. Tú tienes acceso a información, acceso a instituciones, acceso al banco, acceso a todo
y acceso a universidades de calidad de educación superior. Pero tú crees que si tú vives aquí en La Vega, tú vas a recibir la misma educación que en Santiago. Y eso habla mucho Y de la estamos a 30 kilómetros. Y eso tiene como consecuencia la gran migración. La masificación de la gente en la interna, ciudad. claro. Si tú vives en San Cristóbal, tú vas a recibir la misma educación que en Santo Domingo. ¿Entiendes? Si tú vives en Boca Chica, tú vas a recibir la misma educación que en Santo Domingo. En Los Llanos, tú vas a recibir la misma educación que en San Pedro. Y en San Pedro la misma educación que en Santo Domingo. Yo Jamás. tenía compañeros en la universidad ¿Entiendes? que venían del llano, justamente. De Los Llanos. De Los Llanos ahí en San Pedro, porque ahí ¿Y cuál era su nivel, más o menos? No tenían unos vacíos complicados. ¿Qué le puedo ¿Entiendes? Claro, porque es que es así. Entonces, si nosotros no logramos transformar la calidad educativa del interior del país, no vamos a lograr tener grandes empresas en el interior del país. Yo siempre le he puesto a la gente el ejemplo, yo siempre le decía, mira, ¿cómo tú haces que un VP de un banco o de una multinacional, en vez de vivir en Santo Domingo, viva en La Vega, o viva en Bonao, o viva en Cambita Garavito, ahí en la colonia? Eso es precioso ahí arriba. Eso es espectacular. O en Baní, que tiene montaña, que tiene playa, en Ocoa. Tú no puedes vivir en Ocoa y ser vicepresidente de una multinacional dominicana, porque ¿y dónde van a estudiar tus hijos? Tan sencillo como eso, o sea, porque esa es la primera variable, la variable fundamental. Cuando tú quieres desarrollar una empresa, usted dice, ¿dónde van a estudiar los empleados de esa empresa? Eso es lo fundamental. Fíjate que aún con el estímulo de la ley de inversión fronteriza, tú no tienes empresas en la frontera. Y no tenemos empresas en la frontera porque no hay buenos colegios y escuelas en la frontera. Hasta que eso no exista, no pueden estar ahí. Grupo M tiene en Juana Méndez y en Dajabón una gran inversión de obreros. Pero el personal administrativo es mínimo dominicano. Porque no pueden vivir allí, porque no tienen escuela, no tienen centros de formación, hospitales, ¿tú entiendes? Entonces eso es lo primero que usted tiene que tener. Y no es un edificio vacío, un cascarón como ese, no. Es docente, profesores. Entonces si tú no estimulas eso, que tiene que salir política estatal, o sea, por ejemplo, sencillo, currículum diferenciado no existe. Pago diferenciado no existe. Siempre hemos dicho, por ejemplo, en el tema de la salud, el ingeniero Eduardo Estrella ha sido una persona que ha hablado de eso muchas veces y yo lo he escuchado y lo he obviamente promovido también su visión con respecto a eso. Las pasantías en República Dominicana, tú tienes 3 a 5 mil alumnos de medicina que van a hacer pasantía todos los años. Si la hacen en Santo Domingo, tú ganas, qué sé yo, 30 mil pesos. Si la hacen en Dajabón, gana 30 mil pesos. ¿Dónde yo lo voy a hacer? Ok, obviamente. O sea, ¿dónde yo voy a tratar de hacerla? ¿Entiendes? O sea, yo voy primero a tratar de llenar la plaza de aquí. No. Constrúyeme un buen hospital en Dajabón y haz que los médicos pasantes y residentes en Dajabón ganen el doble de lo que ganan en Santo Domingo. Y tú verás que vamos a tener buenos médicos pasantes allá. Así es. Si tengo un buen hospital, esos 100 millones que vamos a gastar para que 5 mil dominicanos ausentes que iban a venir como quiera vengan a República Dominicana, con 100 millones tú arrancabas el hospital en Dajabón. Tú le dabas un buen empujón. Si lo juntas con los 100 millones que regaló el año pasado el otro, ahora todos los años, o sea, vamos a perder 400 millones de pesos, de acuerdo a esta teoría, en la 4 Navidad. Si le agregamos la inflación van a ser más. Vamos a llegar a 450. Sí, porque parece que como ese es el modus operandi. Tampoco nos ha dicho el plan social cuánto es que él va a gastar. Y si va a ser quizás, bueno, con las pensiones que están dando, por ahí no vamos. Es el tema ¿Tú entiendes? caliente. Si tú me coges ese dinero y me construyes un buen hospital en Dajabón y le dices ahora a los médicos pasantes y residentes, o sea, los profesores, los médicos residentes y lo que llaman attending physicians, ¿verdad? No, usted trabaja en Dajabón y usted hace vida en Dajabón, usted va a ganar el doble que usted va a ganar si usted trabaja aquí en el Morgan.
y hay un buen hospital allá que lo equipamos con todos los poderes. Gastamos 15 millones de dólares, pedimos prestado los 410 millones que ahora cogimos para el peaje, lo que nos vamos a ahorrar del peaje. El peaje se dice que genera la carretera 45 millones de dólares al año. Perfecto. 45 millones de dólares al año que me estoy ahorrando, menos el interés que estoy pagando por los 410 millones de dólares. Cógeme el interés, ponlo al 5% de interés, ¿verdad? Son 2 millones de dólares. 2 millones y medio, 46 es menos de 2 millones y medio, pero ponlo en 2 millones y medio, con gastos financieros y operativos de la gente que está en el medio. Ok, 2 millones y medio, menos 45 que generaba de peaje, que ahora va a ser más que va a generar porque va a haber más tránsito, porque lo bajaste el precio, y tenemos la buena vibra de que ahora es del Estado. Bien, pero déjalo en los mismos 45, son 43. Con 43 millones por 2 años que te quedan de gobierno, que tú se lo gastes, tú me generas 2 hospitales en la frontera, fácil. Uno en Dajabón y otro en Elías Piña. Arranca con los hospitales y constrúyeme los 2 hospitales de aquel lado de la frontera, por favor. Y los médicos dominicanos que vayan allá, residentes, y págale el doble de lo que le paga aquí. Y entonces, próximamente, señor ministro de Educación, escuela. Una buena escuela de este lado y otra escuelita de aquel lado. Y el profesor que trabaja en la frontera, págale el doble de lo que tú le pagas a los que están aquí. Porque tenemos que hacer distribución del ingreso. Eso es lo que se llama política social, que favorece la distribución del ingreso. Tú quieres colonizar la frontera de dominicanos, tú tienes que ponérsela cómoda al dominicano para que vaya para allá. Y después que tú tengas buenos profesores allá, tú tengas el Infotep allá y tú tengas hospitales allá, tú vas a ver que entonces van a haber empresas dominicana. Este COVID está hablando de COVID. Yo estaba esperando que usted terminara su idea. Este usted COVID viene me tiene fuñón. Yo me comí un dulce ahorita y no me supo a nada. ¿Eso qué significa? Ahí está usted. Bueno. Entonces, por eso usted tenía días sin hablar de COVID y hoy limpieza el programa hablando de COVID. Yo no sé si era salado. Yo me siento como una fiebrecita. Pero siga bueno. ahí. Me voy a ir, voy a dejar el pedazo. No te voy a toser mucho. Imagínate tú que tengamos esa inversión allá, inmediatamente entonces tú vas a tener empresas que van a decir, no, pero yo puedo mandar a mi gente para acá, porque aquí hay un buen colegio, hay una buena escuela, hay hospitales, y entonces van a aparecer los otros negocios, porque ese médico que está ahí va a pedir un club, y va a pedir una escuela, y va a pedir supermercado, y va a pedir banco, porque está ganando dinero, sí, y se está gastando dinero en la zona, ¿tú entiendes? Entonces vamos, ve acá, nos lo ahorramos, vamos a verlo, pero cuando yo analizo el presupuesto del año que viene, lo que hicieron fue que le quitaron dinero a la provincia de la frontera. Háblame de eso. Pero ábreme usted. Háblame de eso. Oh, pero juégatela porque no soy yo nada más. No tengo todos los detalles de cuáles son todas las provincias. No tiene todos los detalles, pero ¿qué tú tienes? Dime. Pero sí, esta semana se habló, obviamente, o se denunció, parecería una denuncia, ¿no?, de algunos de los senadores de partidos de la oposición que señalaban que el gobierno le habría asignado más dinero a la Dirección de Comunicación del gobierno central, la DICOM, que a 9 provincias que en efecto estaban respondiendo, o que sus líderes políticos pues eran de partidos de la oposición, y hablaban incluso de cómo se habían reducido a menos del 50% las partidas que tenían asignadas, y eran provincias que se supone necesitan mayor atención y mayor inversión. Contradictorio. Es parte de la denuncia. Contradictorio. Yo no tengo el proyecto de ley que fue aprobado con el tema del presupuesto. No sé si usted tiene todos los detalles. Contradictorio. Pero esa fue la denuncia que se hizo esta semana. Contradictorio. Contra y dictorio. El senador de Elías Piñas fue uno de los principales abanderados de esta idea, de esta denuncia, y hablaba de que de casi 300 millones de pesos les redujeron a 170 aproximadamente, mientras que en el tema de la DICOM ascendía a más de 2.000 millones de pesos la inversión o el presupuesto para temas de comunicación, promoción, publicidad del gobierno central. ¿Qué hacemos con ese dato así? ¿Entiendes? Se supone que el año que viene se va a invertir 29.000 millones de pesos en la provincia de la línea noroeste y 151
1.000 millones con una alianza público-privada. Eso es lo que el presidente ha anunciado. Yo no sé por qué ese senador se siente que no va a ser así. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esa preocupación? En agosto se anunciaron 29.000 millones. Entonces, si tú anuncias en agosto 29.000 millones, no puede ser que ahora de repente el presupuesto diga que son menos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo así? ¿Qué pasó de allá para acá? Definitivamente hay muchas cosas que fueron ajustadas, que se vieron cambiando. Pero en agosto me anunciaste 29.000 millones para la línea noroeste nada más. Yo espero que en esos 29.000 millones son 500 millones de dólares más o menos, 520 millones de dólares. Yo espero que en esos 500 millones de dólares esté un buen hospital, 3 o 4 buenas escuelas, ¿verdad? Infotep, allá presente, y se hagan 2 o 3 cositas. Bueno, por lo pronto el gobierno suena absurdo 500 millones en un solo año, porque no lo van a gastar en un solo año. Ni que quisieran, gastan ellos 500 millones de dólares en un año. No lo logran, ¿entiendes? La estructura para movilizar. No lo logran. Eso. China construyó un hospital en una semana, pero nosotros no somos capaces de construirlo en un año. No lo vamos a construir. Un hospital de verdad, de nivel 3, ¿entiendes? De tercer nivel no la construimos en un año. Sí. Entonces, es más, cuando viene a ver y encuentran el solar, pasa como con la escuela. Los que sí se han estado dando detalles es que obviamente, no sé si todo esto está contenido en todo el presupuesto de estas instituciones formalmente, pero lo que han denominado como la Navidad del Cambio estaría haciendo realidad gracias a la inversión de cerca de 4.000 millones de pesos. En este caso, estos programas y actividades que estarían destinados a celebrar el cierre de este año calendario, pues estaría viendo unos recursos de cerca de 2.600 millones de pesos que serían repartidos en bono navideño a cerca de 5 millones de dominicanos. Aquellos que no están... 5 millones. Así es. Mire, aquí, 1 millón de dominicanos. Ahora sí. Porque hay otras que estarían siendo repartidos a otro grupo, han segmentado. En este caso, el bono que va a llegar a través de una tarjeta bancaria estaría incluyendo un monto de cerca de 1.500 pesos por personas que pudieran estarse digamos que canjeando, ¿no? Utilizando en compras de supermercados y colmados en todo el país. Además de esto, este programa que está destinado a personas mayores de edad, de escasos recursos, que no pertenezcan al programa de solidaridad y que no estén recibiendo ninguna asistencia del Estado a través de cualquiera de los programas, ¿no?, que el gobierno ha estado poniendo en marcha. En adición, el gobierno central habría dispuesto una partida superior a los 160 millones para el programa Revivir la Alegría de la Navidad. Desde lo local y el festival ¿Cuántos millones? 160 millones. Pero eso es casi el presupuesto de Elia Piña, que son 173 millones para el año que viene. De eso era que hablaba el senador. En este caso, pues estaría desarrollándose, como le digo, a través de este programa Revivir la Alegría y el Festival Deportivo Municipal. El programa estaría poniéndose en marcha en 158 municipios y estaría impactando a atletas de distintas edades, pero también a través del Ministerio de Agricultura se estarían destinando otros montos para abastecimiento de mercados y satisfacer la demanda de las fiestas navideñas por un monto de 202.381.000 pesos para tener a la mano que a buen precio. No, mira. Si el presupuesto de la República efectivamente para el año que viene va a ser que se ha planteado, aquí lo que tenemos es una asfixia política de las provincias más pobres del país, y eso es muy preocupante. O sea, no es posible que porque esas provincias, sus senadores y diputados sean de partidos de la oposición, sus ciudadanos vean mermar la capacidad y el apoyo del gobierno central a dichas provincias.
Aquí el senador Elías Piña dice que de 443 millones ha sido reducido a 173 millones. Pero ¿y cómo tú me justificas eso cuando el presupuesto pasó de menos de 1 billón a 1.2 billones? O sea, cuando tú tienes 200.000 millones de pesos más en el presupuesto del año que viene, donde tú tienes un superávit, o sea, una economía superavitaria primaria frente a lo que se tenía antes, en términos primarios, obviamente, donde tú estás buscando, identificando fuentes de financiamiento y donde tú estás hablando de un crecimiento económico por encima del 5%, que tú le reduzcas menos de la mitad a la provincia más pobre del país. Que la quinta más pobre, que es Barahona, también vea reducido de 1.000 millones a 400 millones de pesos. ¿Y cómo se justifica? Que Pedernales, que es la tercera provincia más pobre del país, también vea reducido su presupuesto. Pero ¿y qué es lo que estamos haciendo? Porque son senadores de la oposición. Esos Pero tres acá, tienen senadores que son de la no oposición. oficialistas. Claro, uno es de León, del Príncipe y el otro del PLD. No, óyeme, eso es un fuchecismo completo. Y eso no puede ser. No puede ser que para nosotros ser bendecidos con el apoyo del Estado necesitamos tener el senador y el diputado del partido de gobierno, porque eso no es democracia. Y además de que eso no es democracia, eso no es ciudadanía. El presidente de la República y el partido de gobierno son de todos los dominicanos. ¿Fueron reelegidos esos senadores? Sí. Porque habría que ver, quizás haciendo un análisis desde todos los ángulos, habría que ver si ese era el presupuesto destinado a la pasada gestión, pasado año, ¿no? Y que era quizás un presupuesto... No, mi amor, este es el presupuesto del 2021, el 21 no es político. Sí, me refiero a que si aspiraban a 1.000 millones ¿por qué estaba la reducción? ¿A qué se corresponde? Porque el del 2020 no fue asignado por el presente gobierno. Y sí, con la ejecución de ese presupuesto no fue transparente, no fue ejecutado de la manera apropiada. A eso me hago la pregunta, porque al final tú dices, mira, no te lo voy a entregar a ti como senador y voy a ejecutar obras a través de obras públicas, obras del Estado, del gobierno central. ¿Cómo va a ser invertido o reenfocada la inversión en esas provincias? Cabe la pregunta. Es que todas las provincias del país requieren del apoyo del gobierno central. Es obra pública que trabaja, hermano. Sin obra pública no hay forma. Sin el IAD no hay forma. Sin el Ministerio de Agricultura no hay forma. Y sin los ministerios que tienen que ver con los planes sociales, o sea, educación, salud, INAPA para el tema del agua, tú no tienes posibilidades de tú mejorar la calidad de vida de esos ciudadanos. Entonces, tiene que ser al revés. Tenemos que mejorar aquello, el Ceibo, Atomayor, en el el Ceibo, Atomayor y municipios pequeños como Los Llanos, como Boca Chica, el propio San Pedro de Macorís, Juan Dolio, Guayacán, etcétera. Y ya en el sur, bueno, el sur entero, te lo puedes coger entero y no deje nadie afuera. Éntrale para allá con todo el pie. Y en la frontera, la línea noroeste completica. Si tú hicieras eso, te viste con el santo y con la gloria. Porque aquí en la ciudad nosotros no nos resolvemos. Y es verdad que aquí hay que invertir e incide sobre más personas, pero incide sobre más personas porque la gente se va de allá. Porque no puede estar allá. Entonces, esta forma de distribuir los ingresos y de dejar abandonadas aquellas provincias. ¿Cómo tú me hablas de Elías Piña 143 millones, 173 millones de pesos? Pues, o sea, what are we talking about? 3 millones de dólares para el año entero. 3 millones de dólares para el año entero significa $1,000 al día. Ana. 365 días, menos de $1,000 diarios. Menos de $1,000 diarios. Y ya tú sabes, esos 173 millones, eso es gasto, eso es empleado y por quién sabe cuentas de teléfono y 1,000 cosas más que no van para la provincia realmente.
Inversión. De ese monto paupérrimo, ¿qué es lo que va para allá realmente? $1,000 para una población. ¿Qué estamos haciendo? O sea, así no se llega. Esto tenemos que revisar esas partidas. Y vuelvo y digo, no lo entiendo, porque en agosto, yo estoy leyendo aquí la misma noticia. En agosto el gobierno anunció que iba a invertir 29 mil millones de pesos solamente en la línea noroeste. Entonces, ¿cómo es que quién es el senador de la línea noroeste? De Montecristi, ¿quién es el senador? Búscame quién es el senador de la línea noroeste. No sé quién es el actual, no. Ayer que estaba Bieluf. Ahí estaba Heinz Bieluf. Ganó uno del PRM, yo creo. Exacto, es oficialista. Senador de Montecristi, espérate. Sí. ¿Quién es el senador Pero de bueno, Montecristi? definitivamente. Ramón Pimentel Gómez, senador de Montecristi. PRM. Claro, sí, fue el oficialismo que desplazó a Bieluf, que tenía ya varios periodos. No, Heinz Bieluf ni se religió. O él fue de candidato, yo creo que no. No recuerdo, pero al Papá final, New Horizons, pero no, sí, no. tenía dos. Vive fuera ya. Sí, se Sí, retiró. Se retiró. Completico. Así es. Bueno, señores, y cerramos el día de hoy, obviamente, señor Garrido, hablamos. Esperando a Hito. Todavía estamos al pendiente, obviamente, pero llama la atención justamente hablando de temas políticos. ¿Usted recuerda la encuesta que compartíamos por nuestras plataformas, por nuestro canal de YouTube de manera específica, preguntándole a la gente que nos ve qué entendían que debería suceder con el Ministerio de la Juventud? En aquella encuesta, nuestra comunidad respondía que el 55% de los votantes de esa encuesta entendía que debían cerrar definitivamente el Ministerio de la Juventud y reasignar esos fondos que año tras año pues se le confieren en el presupuesto, y además el 32% consideraba que era necesario que se fusionaran con el Ministerio de la Mujer y se creara un solo ministerio para temas de condición humana, de temas de familia, etcétera. Pero ¿por qué hacíamos esta encuesta? Era justamente por lo que estaba aconteciendo como producto de las dos Todavía últimas, no hay ministro de la Juventud, ¿verdad que no? Las dos últimas representantes del Ministerio de la Juventud que fueron desplazadas de sus puestos, sacadas, retiradas de sus puestos justamente por escándalos de corrupción. Y la primera, la señora Kimberly, quien duró cerca de 3 meses en la posición, pues la gente se preguntaba por ella, qué había pasado con la denuncia de... La diva. De la juventud. De tema de malversación de fondos, de enriquecimiento ilícito, etcétera, aún fuera no en este gobierno, ¿verdad? Porque no le dio tiempo, pero la larga historia que traía sin poder justificarse. En este caso, pues hemos visto esta semana a la señora Kimberly ser noticia luego de que dijera públicamente primero tuvo una conferencia con mujeres, está embarazada, por cierto, en este momento, ya tiene una gestación de unos 5 o 6 meses, por lo que se evidencia físicamente, y se veía hablando en una conferencia de mujeres, y justamente era inaugurando lo que ella quería que se convirtiera en un centro de pensamiento para empoderar a la mujer dominicana. No se hizo esperar la reacción de la comunidad digital, de que si en efecto ahora, luego de ser señalada y no ser judicializada, un proceso que todavía, al menos no de conocimiento público, no se le continúa la investigación, entonces ahora vamos a empoderar a otras mujeres, siendo una funcionaria de muy escaso tiempo y que además salió, digamos que por la puerta trasera. Una observación y una pregunta. Ajá. Cuidado. Observación. El Ministerio de la Juventud tiene un presupuesto de 600 millones. Ay, Dios mío. Y ahora le quitaron a Elia Piña 250 millones. Mamacita. Dámele esos chelitos a Elia Piña. Ajá. 3 veces. Y a Pedernales estamos celebrando que le pusieron un cajero. Señores, se acabó esta semana. Tenemos a Emilio Galván celebrando que le pusieron un cajero. ¿Entiendes? Ay, Dios, a uno de los parajes de Pedernales. Sí, en la sucursal del Banreserva. Sí. Del Banreserva. Eso estamos celebrando. Inauguramos un cajero. Esa es la observación. Y un reconocimiento por todo La eso. pregunta que te la voy a dar para que el fin de semana me la responda el lunes. Yo la rumé. Sí, rúmiala. Como buen ganado. Que era Hipólito que decía que esa fue la razón de que él
se juntó con doña Rosa. Ay, Dios. Y es verdad, tiene razón. Está correcto. Se le va a acabar el tiempo y no va a hacer la pregunta. Qué bueno. De los funcionarios de este gobierno que han sido removidos por actos indebidos, ¿cuál ha sido judicializado? El lunes nos encontramos a las 11 de la mañana en este espacio. Continúe con todo el contenido que le dejamos este fin de semana en nuestro canal de YouTube. Cuídense mucho y ayúdenme a pensar. Si tienen una idea, me comentan. Feliz resto del fin de semana. Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neón 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio.